En este vídeo vamos a estudiar el concepto de mol. En el apartado anterior se estudió lo que era la masa molecular. La masa molecular es la masa de una molécula. ¿Cómo se hallaba? Se hallaba sumando las masas atómicas de los elementos que la constituyen según su fórmula. Por ejemplo, la masa molecular del agua es la masa de una molécula de agua, H2O, masa atómica del hidrógeno 1 por 2 hidrógenos que hay, más un oxígeno que hay por 16, total 18 US, 18 unidades de masa atómica. ¿Cuál es la masa molecular del metano CH4? Pues un carbono por su masa atómica, que es 12, más masa atómica del hidrógeno 1 por 4 hidrógenos que hay, total 16 unidades de masa atómica, es la masa molecular del metano. ¿Cuál es la masa molecular de este compuesto C6H12O6, que puede ser, por ejemplo, la glucosa? Pues masa atómica del carbono 12 por 6 carbonos que hay, más masa atómica del hidrógeno 1 por 12 hidrógenos que hay, más lo que aportan los oxígenos, masa atómica del oxígeno 16 por 6 átomos de oxígeno que hay, total 180 unidades de masa atómica. Y no te tendrás que aprender de memoria las masas atómicas, se te darán, o bien se te dará una tabla periódica para que las obtengas. Bien, ¿y qué es un mol? Pues un mol es la cantidad de sustancia que tiene un número de gramos numéricamente igual a su masa molecular. Es decir, que si la masa molecular del agua es 18 US, un mol de agua tiene 18 gramos. Que si la masa molecular del metano CH4 es 16 US, un mol de metano tiene 16 gramos de metano. La masa molecular del compuesto C6H12O6 es 180 US, un mol de esta sustancia tiene 180 gramos. Es decir, que si tú sumas las masas atómicas según la fórmula, si pones unidades de masa atómica US, será la masa molecular. Si tú sumas las masas atómicas según la fórmula y pones gramos, ya tendrás los gramos que tiene un mol. Veámoslo con este ejemplo. Tenemos que hallar la masa de una molécula, es decir, la masa molecular, y los gramos que tiene un mol de etanol, el alcohol que tienes en tu casa, el alcohol de las bebidas alcohólicas, que tiene de fórmula C2H6O, y nos dan las masas atómicas. Pues bien, es muy cómodo sumarlas de esta manera. Sumamos las masas atómicas según la fórmula C2H6O. 2 carbonos que aportarán 2 por la masa atómica del carbono, que son 12, total 24, más la aportación de los hidrógenos, 6 hidrógenos, cuya aportación será 6 por la masa atómica de cada hidrógeno, que es 1, aportan 6, y un oxígeno que aporta 16, total 46. Si a esta cantidad 46 le ponemos US, será la masa molecular, la masa de una molécula. Si a esta cantidad 46 le ponemos gramos, será la masa de un mol. Luego, la masa molecular del etanol son 46 unidades de masa atómica, y un mol de etanol tiene 46 gramos de etanol. Otro ejemplo, vamos a hallar la masa molecular y los gramos que tiene un mol de ácido butanoico, que tiene esta fórmula. Y nos da las masas atómicas. De la misma manera, sumamos las masas atómicas según la fórmula. 4 carbonos que aportarán 4 por 12, 4 átomos de carbono que tenemos por la masa atómica del carbono, que es 12, 48. Más la aportación de los 8 hidrógenos, que aportarán 8 por la masa atómica del hidrógeno, que es 1, 8, más la aportación de los 2 oxígenos, que aportarán 2 oxígenos que hay, por 16, la masa atómica de cada oxígeno, 32, total 88. Si a este 88 le ponemos US, será la masa de la molécula. Si a esta cantidad 88 le ponemos gramos, será la masa de un mol. Es decir, la masa molecular del ácido butánico será 88 US,
y la masa molecular, perdón, y un mol de ácido butanoico tendrá 88 gramos de ácido butanoico. Las dudas que te estás planteando también se las está planteando el becario, porque dice, bueno, qué cosa tan rara esto de mol, que un mol tiene un número de gramos diferente dependiendo de cada sustancia. Es lo que hemos visto, que un mol de etanol tiene 46 gramos de etanol. En cambio, un mol de ácido butanoico tiene 88 gramos de ácido butanoico. Luego tienen distinto número de gramos unas sustancias de otras. Pero, ¿tienen algo en común un mol de cualquier sustancia? ¿Qué es ello? Bien, esto es lo que tiene en común. Un mol de cualquier sustancia tiene el mismo número de partículas constituyentes, moléculas, átomos, electrones. En tu caso, serán compuestos moleculares. Entonces diremos que un mol de cualquier sustancia tiene el mismo número de moléculas. ¿Y qué número es este? Un mol contiene un número de partículas constituyentes, en tu caso, un mol contendrá un número de moléculas igual al número de Avogadro. ¿Qué es este que hay aquí? Número de Avogadro 6,022 por 10 elevado a la 23, que se representa por la letra N mayúscula. Este será el número de moléculas que va a tener cualquier compuesto que vayas a ver este año. Entonces, fíjate, una docena contiene siempre 12 unidades. Tienes un cartón con una docena de huevos que contiene 12 huevos. Pues bien, un mol contiene siempre N 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas. Esto es lo que tiene en común un mol de cualquier sustancia. El número de moléculas, en tu caso. En los ejemplos anteriores, etanol C2H6O y ácido butanoico C4H8O2, he puesto en lo que se diferencian y en qué tienen en común. Se diferencian en el número de gramos. Un mol de etanol tenía 46 gramos de etanol. Un mol de ácido butanoico tiene 88 gramos de ácido butanoico. En cambio, tienen en común el número de moléculas que en un mol, que en ambos casos es el número de Avogadro, representado por N, cuyo valor es 6,022 por 10 elevado a la 23. Luego, un mol de etanol son 46 gramos de etanol que tiene todas estas moléculas, 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas. Un mol de ácido butanoico, en cambio, tiene 88 gramos de ácido butanoico, pero tiene el mismo número de moléculas que el anterior, 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas de ácido butanoico. Pues bien, de un mol necesitas saber dos cosas, y es bien sencillo. En primer lugar, los gramos que tiene. Para hallar los gramos que tiene es muy fácil. Basta con sumar las masas atómicas según la fórmula y pones gramos. Pones la fórmula, hallas las masas en la columna, como hemos visto en los ejemplos anteriores, y a la cantidad le pones gramos. Estos eran los gramos que tiene un mol. Y en segundo lugar tienes que saber el número de partículas constituyentes, que en tu caso serán moléculas. ¿Cuántas moléculas tiene el mol de esa sustancia que te dan? Y este número es siempre el mismo, el número de Avogadro, N 6,022 por 10 elevado a la 23. Vamos a ver esto en unos ejercicios. Bien, te dicen que tienes un mol de agua. Aquí tienes un mol de agua. Los círculos rojos representan las moléculas de agua H2O. Y tenemos que decir cuántos gramos de agua hay en un mol de agua, cuántas moléculas contiene y cuál es la masa de una molécula. Pues bien, para hallar
los gramos que tiene un mol o cuál es la masa de una molécula en unidades de masa atómica, ¿cómo se hacía? Se sumaban las masas atómicas según la fórmula. Poniendo U será la masa de una molécula. Poniendo gramos será la masa de un mol. Y un mol contiene siempre n moléculas. Vamos a ver el ejercicio resuelto. Sumamos las masas atómicas según la fórmula. H2O, dos hidrógenos que aportan 2 por la masa atómica de cada hidrógeno, que es 1, 2. Un oxígeno que aporta 16, total 18. Si a este 18 le ponemos Us, será la masa de una molécula. Si a este 18 le ponemos gramos, será la masa de un mol. Es decir, que la masa molecular, la masa de una molécula de agua son 18 Us, y un mol de agua tiene 18 gramos. Pues bien, lo ponemos aquí. Un mol de agua son 18 gramos de agua, y la masa de una molécula son 18 Us. En cuanto al número de moléculas que contiene, un mol de cualquier sustancia contiene siempre n moléculas. El número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas. Como ves, es bien sencillo. Vamos a verlo con otro ejemplo. Nos dan un mol de otra sustancia. Butano, que tiene fórmula C4H10. Aquí tenemos un recipiente con un mol de butano que tiene muchísimas moléculas representadas por los círculos en azul. Nos da las masas atómicas, como siempre, y hemos de decir cuántos gramos tiene, cuál es la masa de una molécula y cuántas moléculas tiene. Pues lo mismo que antes. Sumamos las masas atómicas según la fórmula. 4 carbonos que aportan 4 por la masa atómica de cada carbono 12, total 48. Más lo que aportan los 10 hidrógenos, que aportarán 10 por la masa atómica del hidrógeno 1, 10, total 58. Si a este 58 le ponemos Us, será la masa de una molécula. Si a este 58 le ponemos gramos, será la masa de un mol. Es decir, que la masa molecular, la masa de una molécula de butano es 58 Us, y un mol de butano tiene 58 gramos. Pues bien, ponemos aquí que un mol tiene 58 gramos de butano y que la masa de una molécula es 58 Us. ¿Y cuántas moléculas contiene? Pues un mol de cualquier sustancia tiene siempre n moléculas. Lo ponemos aquí. Contiene n moléculas C4H10. El número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a la 23. Bien, esto no lo vamos a utilizar, pero para que veas cuál es la equivalencia entre el gramo y la unidad de masa atómica, porque la unidad de masa atómica era una unidad muy pequeña. Decíamos, la masa de un átomo de carbono 12 son 12 Us. Así se definía. Entonces te preguntarás, ¿cuál será la equivalencia con las unidades convencionales, gramo, kilogramo? Pues fíjate aquí. Tenemos un mol de butano que hemos dicho que son 58 gramos. Contiene n molecular de butano y la masa de cada molécula es 58 Us. Pues para establecer la equivalencia gramo unidad de masa atómica decimos la masa total del mol será igual a la masa de una molécula por el número de moléculas. ¿De acuerdo? La masa total será igual a la masa de una molécula por el número de moléculas. ¿Cuál es la masa total del mol? Pues la masa total son 58 gramos. Será igual a la masa de una molécula, que es 58 Us, por el número de moléculas, que es n. 58 y 58 se va, y nos queda que un gramo es igual a n Us. Es decir, que un gramo es igual a 6,022 por 10 elevado a la 23 unidades de masa atómica. Entonces, como ves, la equivalencia es bien sencilla, y esto nos indica lo pequeña que es la unidad de masa atómica.